evidencia de los puertos de Platón cerca del promontorio de Hércules, donde el Alto Atlas se encuentra con el Océano Atlántico, hoy conocido como Cabo Gir. En la antigüedad llamado Cabo Heracles o Herculis Promontorium en tiempos Ptolomeo. En Critias 1145, el término cabo se utiliza en contexto con columnas de Hércules. Esto es distinto de Critias 108, donde se describe un estrecho, las columnas de Hércules en el actual Gibraltar, cerca del pueblo de Tíger, protegido de los vientos del norte. Y la piedra que extrajeron debajo de la isla central por todos lados, y de debajo de los círculos exterior e interior, una parte era blanca, otra negra y otra roja, y mientras lo extraían construyeron 2 diques interiores, ahuecados y techados con la roca nativa. Critias 116 a.b. Las columnas de Hércules, el misterio del Cabo Gir y la tecnología atlántica. Desde la antigüedad, las columnas de Hércules han sido un símbolo de los límites del mundo conocido. Tradicionalmente situadas en el estrecho de Gibraltar, recientes hallazgos y estudios de mapas antiguos, como el del almirante otomano Piri Reis, sugieren que podrían haber estado en el Cabo Gir, en la costa atlántica de Marruecos. ¿Podría esta teoría cambiar nuestra comprensión de la navegación antigua y del posible legado atlante? Un mapa que desafía la historia. El mapa de Piri Reis, elaborado en el siglo XVI, presenta detalles sorprendentemente precisos de costas y regiones que en teoría aún no habían sido completamente cartografiadas. Algunos investigadores han identificado en este mapa indicios que podrían situar las míticas columnas de Hércules en una ubicación distinta a la tradicional, en Cabo Gir. Esto abre la posibilidad de que los navegantes antiguos conocieran rutas oceánicas avanzadas y que la legendaria Atlántida haya tenido conexiones con esta región. Los misteriosos puertos excavados en la roca. En la costa atlántica marroquí se han descubierto estructuras portuarias excavadas en la roca, que podrían haber servido como refugio para embarcaciones en la antigüedad. Su diseño sugiere un conocimiento avanzado de ingeniería marítima y sugiere la existencia de rutas comerciales preclásicas que conectaban África con Europa y posiblemente con otras regiones. La tecnología de los barcos atlantes. Los relatos históricos hablan de barcos atlantes con tecnología avanzada para su época. Se ha sugerido que podrían haber utilizado brújulas rudimentarias, instrumentos de navegación desconocidos y conocimientos astronómicos avanzados. Algunos restos de embarcaciones hallados en la zona presentan similitudes con técnicas de construcción naval empleadas por culturas marítimas posteriores, lo que podría indicar una influencia perdida en la historia. Un legado olvidado. Si la teoría de que las columnas de Hércules estuvieron en Cabo Gir es cierta, esto podría implicar que la historia marítima del mundo antiguo es mucho más compleja de lo que creemos. Podría haber existido un comercio atlántico previo a los fenicios, con rutas establecidas entre distintas civilizaciones. Mitos y relatos antiguos podrían contener pistas sobre un pasado que aún estamos descifrando. Conclusión: el enigma de las columnas de Hércules y la posible relación con la Atlántida sigue siendo un tema apasionante para historiadores, arqueólogos y exploradores. Este documental profundiza en las pruebas y teorías que podrían reescribir la historia de la navegación y revelar los secretos de una civilización avanzada que desapareció en el tiempo. ¿Estamos listos para redescubrir nuestro pasado? Los puertos excavados en la roca, enigmas del pasado atlántico. A lo largo de la costa atlántica marroquí, particularmente en el Cabo Gir, se han identificado estructuras portuarias excavadas en la roca, cuya función e historia aún generan debates entre los expertos. Estas enigmáticas construcciones, esculpidas con gran precisión, sugieren un avanzado conocimiento de ingeniería marítima en tiempos antiguos, lo que plantea la posibilidad de que civilizaciones preclásicas hubieran establecido puertos estratégicos en esta región.
Exploración y análisis de las estructuras. Las investigaciones arqueológicas han revelado que estas formaciones no son meras formaciones naturales, sino que muestran signos evidentes de intervención humana. Algunas presentan escalinatas, rampas de acceso y cámaras subterráneas, lo que refuerza la teoría de que fueron utilizadas con fines marítimos. Su disposición sugiere que podrían haber funcionado como refugios para embarcaciones, almacenes para provisiones o incluso estaciones de comercio que conectaban África con Europa y otros continentes. Comparación con otras construcciones similares. En el Mediterráneo existen estructuras similares que han sido atribuidas a civilizaciones como los fenicios, los romanos y los minoicos. Por ejemplo, en Malta y Cerdeña se han encontrado puertos y almacenes excavados en la roca que comparten similitudes arquitectónicas con los de Cabo Verde. Además, en Sudamérica, algunas culturas precolombinas también emplearon técnicas de excavación en roca para crear almacenes y refugios costeros, lo que sugiere un posible conocimiento compartido o una convergencia tecnológica en la antigüedad. Hipótesis sobre su uso. Existen diversas teorías sobre la función principal de estos puertos tallados en la roca. 1. Refugio para embarcaciones. Dadas las condiciones climáticas del Atlántico, estas estructuras podrían haber servido como resguardo contra tormentas y fuertes vientos. 2. Almacenes subterráneos. Su ubicación estratégica sugiere que podrían haber sido utilizados para guardar provisiones, mercancías o incluso materiales preciosos destinados al comercio. 3. Estaciones de comercio. Podrían haber funcionado como puntos de intercambio entre culturas del Atlántico, facilitando la conexión entre pueblos costeros. 4. Muelles avanzados. Su diseño permite suponer que fueron utilizados como puntos de atraque y reparación de barcos, adelantándose en tecnología a su tiempo. Testimonios de arqueólogos y exploradores. Expertos en arqueología marítima han documentado estos sitios a través de excavaciones y análisis estructurales. El investigador Hassan El-Kaabi, quien ha liderado diversas expediciones en la región, sostiene que la precisión con la que fueron excavadas estas estructuras indica un conocimiento profundo de la navegación y del entorno costero. Por su parte, la arqueóloga francesa Marie Dupont afirma que estas construcciones podrían reescribir la historia del comercio atlántico, revelando conexiones más antiguas de lo que se pensaba. Llegados a este punto, mi conclusión es: los puertos excavados en la roca a lo largo de la costa atlántica siguen siendo un misterio sin resolver. Su existencia plantea nuevas preguntas sobre la capacidad de navegación y el comercio en la antigüedad, así como sobre la posible influencia de civilizaciones desconocidas en esta región. A medida que las investigaciones continúan, estos vestigios podrían ser clave para comprender mejor la historia marítima y el legado cultural de los pueblos atlánticos.
impacto cultural y legado de la civilización atlante. La influencia de la legendaria Atlántida ha dejado su huella en diversas civilizaciones mediterráneas, manifestándose en su arte, arquitectura y mitología. Si bien la existencia de esta cultura sigue siendo objeto de debate, múltiples evidencias sugieren que los atlantes pudieron haber establecido contactos con otros pueblos, transmitiendo conocimientos y dejando un legado duradero. Influencias atlantes en civilizaciones mediterráneas. Los relatos de Platón describen una civilización avanzada que poseía un conocimiento arquitectónico y artístico superior al de sus contemporáneos. Elementos arquitectónicos como las grandes murallas de piedra, los sistemas de acueductos y la planificación urbanística hallados en culturas como la minoica, la egipcia y la fenicia presentan similitudes con las descripciones de la Atlántida. Asimismo, figuras mitológicas y símbolos hallados en Grecia y Egipto parecen reflejar influencias de una cultura marítima desconocida, lo que alimenta la hipótesis de un contacto con los atlantes. Evidencias lingüísticas y mitológicas. Diferentes lenguas antiguas contienen términos y estructuras similares que podrían sugerir un origen común o intercambios culturales entre Atlántida y otros pueblos. Además, mitos sobre islas hundidas y civilizaciones desaparecidas se encuentran en culturas de distintas partes del mundo, desde los relatos celtas sobre la isla de Avalón hasta las leyendas mesoamericanas de Aztlán y Mu. La recurrencia de estas historias podría indicar la transmisión de un recuerdo colectivo sobre un evento real que marcó la historia de la humanidad. Posibles rutas marítimas y conexiones globales. Los atlantes, si realmente existieron, pudieron haber sido una civilización marítima con amplias rutas comerciales que los conectaban con América, África y Europa. Algunos investigadores han señalado que ciertos artefactos y conocimientos tecnológicos encontrados en el Antiguo Egipto y en Mesoamérica tienen paralelismos sorprendentes, lo que sugiere un posible intercambio de información y recursos a través del Atlántico en tiempos preclásicos. Testimonios de expertos. Historiadores, arqueólogos y mitólogos
han explorado la posibilidad de que la Atlántida haya dejado un impacto significativo en la cultura global. El antropólogo Jacques Collina Girard ha sugerido que algunas de las islas sumergidas en el Atlántico podrían haber sido el origen de los relatos sobre el Atlántico. Asimismo, el investigador Graham Hancock ha señalado que muchas civilizaciones antiguas comparten conocimientos astronómicos y arquitectónicos que podrían haber sido transmitidos por una civilización madre desconocida. Conclusión: la teoría de que las columnas de Hércules se ubicaban en Cabo Gir plantea nuevas perspectivas sobre la historia marítima de la Atlántida. Si los atlantes realmente existieron y tuvieron contacto con otras civilizaciones, podríamos estar al borde de un redescubrimiento histórico que transforme nuestra visión del pasado. Con el avance de la arqueología y el análisis de nuevas evidencias, la historia de los navegantes de la antigüedad podría revelarse como un relato mucho más amplio y complejo de lo que hasta ahora hemos imaginado. La leyenda del Jardín de las Hespérides, en la mitología griega, describe un lugar paradisíaco donde crecen manzanas doradas que otorgan inmortalidad. Estas manzanas estaban protegidas por las Hespérides, ninfas del atardecer, y por el dragón Ladón. Al reinterpretar esta leyenda a través de la geografía, fauna y flora autóctona de las Islas Canarias, surge una teoría coherente y simbólica. El Jardín de las Hespérides como metáfora de las Islas Canarias. Geografía paradisíaca. Las Islas Canarias, con su clima subtropical y su localización al oeste de Europa y África, coinciden con la descripción mítica de un lugar lejano y maravilloso hacia el ocaso, el occidente. Los antiguos navegantes mediterráneos consideraban estas islas como el límite del mundo conocido. Su belleza natural, con volcanes, playas y bosques de laurisilva, pudo inspirar el mito de un jardín encantado lleno de riquezas naturales. Las manzanas doradas y la flora canaria. Aunque en el mito las manzanas doradas simbolizan la inmortalidad, podrían estar relacionadas con los frutos autóctonos de las islas, como el drago, cuyo jugo rojo se asociaba con propiedades mágicas y curativas. Asimismo, las flores de las islas, como el tajinaste rojo y las plantas únicas del archipiélago, refuerzan la imagen de un lugar extraordinario y fértil. El dragón Ladón y la fauna autóctona. El dragón Ladón, protector de las manzanas, podría estar basado en el drago, Dracaena draco, un árbol endémico de las Canarias cuyo nombre evoca imágenes de criaturas míticas. Además, la longevidad de los dragos, que pueden vivir siglos, podría haber alimentado la conexión con la inmortalidad. Alternativamente, se podría relacionar con las especies endémicas de reptiles, como el lagarto gigante de La Gomera o el lagarto gigante del Hierro, que tienen un aspecto imponente y que en tiempos pasados debieron de parecer míticos a los habitantes o exploradores. Las Hespérides y el papel femenino en la cultura isleña. Las Hespérides, guardianas del jardín, podrían simbolizar el vínculo entre las fuerzas naturales y los seres humanos. En las culturas indígenas canarias, como la de los guanches, las mujeres tenían un rol espiritual importante como cuidadoras de los rituales relacionados con la naturaleza. Esto refuerza la idea de un grupo femenino vinculado a la protección de un paraíso natural. El árbol de drago en Tenerife.
un tesoro natural y cultural. El drago milenario de Icó de los Vinos, en la isla de Tenerife, es uno de los símbolos más icónicos de Canarias. Este majestuoso árbol, cuyo nombre científico es Dracaena draco, se encuentra en el Parque del Drago y es una de las atracciones naturales más visitadas de la isla. Origen y características. El drago milenario es una especie endémica de la Macaronesia, principalmente presente en Canarias, Madeira y Cabo Verde. Aunque su edad exacta es difícil de determinar, se estima que este ejemplar tiene entre 800 y 1000 años, lo que lo convierte en uno de los árboles más longevos de su especie. Con una altura de aproximadamente 18 metros y una base que supera los 20 metros de perímetro, este drago es el más grande y antiguo conocido. Su aspecto singular, con múltiples ramas que emergen de su tronco grueso y una copa en forma de paraguas, lo hace inconfundible. Su savia, de color rojizo, es conocida como sangre de drago y ha sido utilizada históricamente en la medicina tradicional y como tinte. Historia, cultura y mitología. El drago milenario ha sido un árbol sagrado para los guanches, los antiguos habitantes de Tenerife, quienes lo veneraban como un símbolo de fuerza y longevidad. Con la llegada de los conquistadores españoles, el árbol siguió siendo un emblema de la isla y fue representado en numerosas pinturas y documentos históricos. Además, se le ha asociado con la mitología griega, específicamente con el Jardín de las Hespérides. Según la leyenda, el árbol del drago estaría relacionado con el árbol de las manzanas doradas que concedían la inmortalidad. Se dice que cuando el dragón Ladón, guardián del jardín, fue derrotado por Hércules, de su sangre derramada nació el primer drago. Esta conexión mitológica refuerza su imagen de árbol místico y poderoso. En algunas interpretaciones, las Hespérides, tradicionalmente representadas como ninfas que cuidaban el jardín sagrado, han sido vistas también como aves míticas que protegían el árbol de la inmortalidad. Estas aves sagradas, en ciertas versiones del mito, simbolizan guardianes etéreos que vigilan el árbol y mantienen su poder intacto. Esta imagen de las Hespérides como aves míticas también ha sido evocada en algunas leyendas canarias, donde el drago es protegido por criaturas espirituales que aseguran su longevidad y poder ancestral. Hespérides como aves míticas. A lo largo de la historia, diversas culturas han considerado a las aves como mensajeras y guardianas de lo sagrado. En el caso del drago, las aves han sido representadas como protectoras de su esencia mística, tanto en mitos como en la observación de la naturaleza. En la mitología griega, las Hespérides podían adoptar la forma de aves que vigilaban el jardín de las manzanas doradas, asegurando que nadie tomara su fruto sin permiso divino. En Canarias, algunas leyendas locales sugieren que ciertas aves, como los cernícalos y los cuervos, actúan como guardianes del drago. Estas aves, que frecuentan los alrededores del árbol, han sido interpretadas como símbolos de protección y equilibrio natural. Además, su presencia refuerza la importancia ecológica del drago, ya que contribuyen al control de plagas y a la dispersión de semillas, asegurando la continuidad del ecosistema donde este árbol milenario prospera. Las aves y el fruto del drago. Las aves no solo desempeñan un papel simbólico y ecológico en la protección del drago, sino que también se alimentan de sus frutos. Los pequeños frutos del drago, de color anaranjado cuando maduran, son una fuente de alimento para diversas especies de aves que habitan en Canarias. Al consumir estos frutos y dispersar sus semillas a través de sus excrementos, las aves contribuyen a la reproducción y expansión de los dragos en la naturaleza. Este proceso de dispersión de semillas es esencial para la regeneración del ecosistema y permite que nuevos ejemplares de Dracaena draco puedan crecer en diferentes áreas de la isla. El fruto del árbol draco, características y usos. El árbol draco, científicamente conocido como Dracaena draco,
Es una especie emblemática de las Islas Canarias y otras regiones subtropicales. Este árbol se distingue por su porte majestuoso y su savia rojiza, conocida como sangre de drago. Sin embargo, uno de los aspectos menos explorados de este árbol es su fruto, el cual posee características interesantes tanto desde el punto de vista botánico como ecológico. Características del fruto. El fruto del árbol draco es una baya pequeña y esférica, con un diámetro de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Al madurar, adquiere un color naranja o rojizo, lo que lo hace fácilmente distinguible en el follaje del árbol. Su piel es lisa y brillante, lo que le otorga un aspecto atractivo. En su interior contiene 1 o 2 semillas, las cuales son duras y de forma redondeada. Función ecológica. Este fruto desempeña un papel importante en el ecosistema donde crece el árbol draco. Es consumido por diversas especies de aves, quienes, al ingerirlo y posteriormente dispersar sus semillas a través de sus excrementos, contribuyen a la regeneración natural de la especie. Este proceso de dispersión es clave para la preservación de los ejemplares de Dracaena draco en su hábitat natural. Usos y aplicaciones. Aunque el fruto del árbol draco no es comúnmente consumido por los humanos, su árbol es ampliamente valorado por la resina que produce. Esta resina, denominada sangre de drago, ha sido utilizada históricamente en medicina tradicional, cosmética y como tinte natural. En algunas culturas antiguas también se empleaba como barniz protector para muebles y objetos de madera. El fruto del árbol draco, aunque pequeño y de escasa utilidad directa para los humanos, juega un papel fundamental en la reproducción de la especie y en la biodiversidad del ecosistema donde se encuentra. Su llamativo color y su importancia ecológica lo convierten en un elemento esencial dentro del ciclo de vida del Dracaena draco, reafirmando el valor de este árbol milenario en el equilibrio natural de su entorno. Relación entre los nombres de las hespérides y aves en Tenerife. Curiosamente, los nombres de las ninfas hespérides tienen ciertas similitudes con los nombres de aves que habitan en Tenerife. En la mitología griega, las hespérides más conocidas son Aretusa, Egle, Hesperia y Eritia. Algunas de estas denominaciones guardan paralelismos con nombres de especies de aves presentes en el archipiélago canario. Por ejemplo, el nombre Egle, que significa brillante o resplandeciente, podría relacionarse simbólicamente con aves de plumaje llamativo como el pinzón azul de Tenerife, Fringilla teidea, una especie endémica de las islas que destaca por su color azul intenso. Asimismo, Hesperia, que hace referencia al oeste y al atardecer, puede evocar a aves crepusculares como el búho chico, Asiotus, que es común en los bosques canarios. Estas coincidencias sugieren una posible conexión cultural entre la mitología clásica y la fauna autóctona de las islas, donde las aves han desempeñado un papel simbólico como guardianes de la naturaleza y del drago milenario. El árbol de drago según Platón. Platón, en sus relatos sobre la Atlántida en los diálogos Timeo y Critias, menciona la existencia de árboles exóticos y sagrados en la legendaria isla. Algunos estudiosos han especulado que el árbol de drago podía haber sido uno de estos árboles venerados en la Atlántida, dado su carácter místico y su conexión con antiguas civilizaciones. Su longevidad y la savia roja, que recuerda la sangre, han llevado a algunos a asociarlo con símbolos de vida y poder en las culturas antiguas. Aunque no hay una referencia directa de Platón al drago, la idea de un árbol sagrado en tierras míticas ha permitido que se lo relacione con los relatos filosóficos del pensador griego. El árbol de drago según Máximo de Tiro. El filósofo griego Máximo de Tiro, en sus discursos filosóficos, habló sobre la existencia de árboles sagrados en diversas culturas y su relación con lo divino. En sus relatos sobre los mitos y creencias de los pueblos antiguos, menciona la idea de árboles con propiedades místicas y curativas, considerados símbolos de sabiduría y conexión con los dioses. Si bien no menciona específicamente al drago,
La tradición de asociar árboles de savia roja con el poder vital y la inmortalidad encaja con las interpretaciones filosóficas de Máximo de Tiro sobre la naturaleza como reflejo de la divinidad. En este sentido, el drago podría haber sido percibido en su tiempo como un árbol con un significado espiritual profundo, vinculado a las antiguas concepciones de la vida y la trascendencia. Hoy en día, el drago milenario es un icono cultural y turístico. En 1917 fue declarado Monumento Nacional y se han llevado a cabo numerosas acciones para su conservación. En su entorno se encuentra el Parque del Drago, un espacio natural donde los visitantes pueden aprender sobre la flora autóctona de Canarias y la importancia ecológica de este árbol. Importancia ecológica. El Dracaena draco desempeña un papel crucial en su ecosistema. Sus flores y frutos son una fuente de alimento para diversas especies de aves e insectos, lo que contribuye a la biodiversidad local. Además, su resistencia a condiciones adversas, como la sequía, lo convierte en un símbolo de adaptación y fortaleza. El drago como medicina. La savia del drago, conocida como sangre de drago por su característico color rojizo, ha sido utilizada desde la antigüedad en la medicina natural. Los guanches, antiguos habitantes de Tenerife, la empleaban para tratar heridas, úlceras y problemas digestivos. Posteriormente, en la medicina tradicional, se ha utilizado como cicatrizante antiinflamatorio y para fortalecer el sistema inmunológico. Estudios modernos han identificado en la savia del drago compuestos con propiedades antioxidantes y antibacterianas, lo que ha llevado a su incorporación en productos farmacéuticos y cosméticos. También se usa en la fitoterapia para tratar afecciones de la piel y del aparato digestivo. El drago milenario de Tenerife no es solo un árbol impresionante, sino también un testimonio viviente de la historia, la cultura y la biodiversidad de Canarias. Su preservación es fundamental para las futuras generaciones, asegurando que este emblema natural siga siendo un símbolo de identidad y admiración para todo aquel que visite la isla. Si el fruto del draco son unas bayas, ¿por qué hablan del árbol de la vida y el conocimiento como un árbol que da manzanas? En la antigüedad, el término manzana se utilizaba de manera más amplia que en la actualidad. En muchas lenguas antiguas, la palabra que hoy traducimos como manzana podía referirse a casi cualquier fruta redonda y comestible. Por ejemplo, en la antigua Roma y Grecia, el término latino malum y el griego melon podían referirse no solo a las manzanas, sino también a membrillos, granadas e incluso higos. Se cree que en algunos textos bíblicos y mitológicos, cuando se menciona una manzana, en realidad podría tratarse de otra fruta, como el membrillo o la higuera. Un ejemplo famoso es la manzana del Edén en la historia de Adán y Eva. En realidad la Biblia nunca menciona que fuera específicamente una manzana, y algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido un higo, un granado o incluso una fruta desconocida. En resumen, el concepto de manzana en la antigüedad era mucho más amplio y podía referirse a distintas frutas redondas y dulces. El término manzana en la antigüedad, un nombre para muchas frutas. En la antigüedad, tanto los griegos como los romanos empleaban el término manzana de manera amplia para referirse a diversas frutas, bayas e incluso algunas hortalizas. Este uso no se limitaba únicamente al fruto del manzano, Malus domestica, sino que abarcaba una gran variedad de especies con características similares en forma y textura. Melon en la Grecia antigua. Los griegos utilizaban la palabra melon para describir diferentes frutos redondeados y carnosos. Aunque hoy en día asociamos melon con la manzana, en la antigüedad también designaba otras frutas como membrillo, cidonia oblonga, conocido en algunos textos como melon quidonion.
Durazno prunus persica, traído a Grecia desde Persia, a menudo llamado melon persicón. Granada, Punica granatum, referida como melon punicón. Higos y peras, en algunos casos, también podían entrar en esta categoría dependiendo del contexto. Malum en el mundo romano. Los romanos heredaron esta nomenclatura flexible de los griegos y la adaptaron al latín con la palabra malum, que al igual que melon, se usaba para designar múltiples tipos de frutos. Malum punicum, la granada. Malum persicum, el durazno. Malum armeniacum, el albaricoque. Malum granatum, otro nombre para la granada. Y Malum medicum, el cidro Citrus medica, uno de los primeros cítricos conocidos en Europa. Aquí va otro. Malum cotón, manzana algodón, lo que hoy conocemos como melocotón. En algunos casos, el término malum se extendió incluso a vegetales y frutos de otras familias, siempre que fueran de forma redonda y con pulpa comestible. La razón principal de este uso amplio del término manzana en la antigüedad parece estar relacionada con la clasificación rudimentaria de los frutos. Sin un conocimiento botánico avanzado, los antiguos clasificaban los alimentos por su apariencia y sabor más que por su taxonomía. En un mundo donde la nomenclatura científica aún no existía, la similitud en forma y textura bastaba para agrupar frutas de distintas especies bajo un mismo término. Este uso amplio del término manzana dejó huellas en muchos idiomas modernos. Por ejemplo, en francés, pomme, manzana, se encuentra en pomme de terre, patata. En inglés, pomegranate, granada, conserva la raíz pomum del latín manzana. En italiano, mela cotogna, membrillo, mantiene la conexión con la antigua palabra melon. El tomate, Solanum lycopersicum, no entraba en esta clasificación en la antigüedad grecorromana porque era desconocido en Europa en ese periodo. Los tomates son originarios de América y fueron introducidos en Europa después del contacto con el Nuevo Mundo en el siglo XVI. Sin embargo, una vez que llegaron a Europa, los tomates fueron inicialmente llamados pomum aureum, manzana dorada, en latín renacentista, y pomme d'amor, manzana del amor, en francés, siguiendo la tradición de llamar manzana a muchos frutos redondeados y carnosos. Este uso tardío demuestra cómo la costumbre de agrupar frutas similares bajo el nombre de manzana continuó incluso después de la época clásica. Para los antiguos griegos y romanos, la manzana no era simplemente la fruta del manzano, sino una categoría general que englobaba muchas frutas de formas y características similares. Este legado lingüístico sigue presente en nuestras palabras y denominaciones modernas, mostrando cómo las percepciones culturales antiguas han influido en nuestra manera de hablar y clasificar los alimentos. Por lo tanto, en aquel entonces la baya del árbol drago se denominaba manzana y por su color amarillo de piel brillante, perfectamente se la llamaba la manzana dorada o de oro. Si retrocedemos en el documental y vemos sus características y propiedades, entendemos de su importancia al ser un fruto medicinal de difícil acceso, pues solo era accesible para los dioses, ya que otorgaba la salud, el conocimiento y la vida en las enfermedades y malestares de cualquier mortal.
Hasta aquí lo prometido. Hemos hablado de las columnas de Hércules en el Cabo Gir, en Marruecos. Hemos hablado de los puertos atlantes excavados en la roca, los barcos atlantes, las similitudes en otras culturas mediterráneas, el jardín de las Hespérides y hemos profundizado en las ninfas Hespérides. Su representación, lugar del jardín prohibido que habla la Biblia, el árbol del conocimiento y la vida, sus características, propiedades, usos, historia, su fruto como manzana de oro o dorada y el origen de su término. Ahora un avance de lo que os espera en el próximo vídeo. A miles de kilómetros de Egipto, en América del Sur, también encontramos estructuras que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de las civilizaciones de su tiempo. Tiahuanaco, en Bolivia, es uno de los ejemplos más enigmáticos. Las leyendas locales hablan de dioses que descendieron del cielo y enseñaron a los pueblos a construir, sembrar y organizarse. ¿Podrían estos relatos referirse a los atlantes, portadores de conocimientos avanzados? En ambas regiones, Egipto y América del Sur, encontramos relatos de dioses que llegaron después de un gran cataclismo, trayendo luz y conocimiento. ¿Eran estos portadores de luz los supervivientes de la Atlántida? Los relatos de dioses civilizadores son comunes en muchas culturas antiguas. La idea de que provengan de un mismo origen, como la Atlántida, no es descabellada, aunque todavía es especulativa. La Atlántida sigue siendo un misterio. Pero las conexiones entre las culturas más avanzadas del mundo antiguo nos invitan a reflexionar. ¿Podrían compartir un origen común? ¿Y si la Atlántida no fuera solo un mito, sino la raíz de una red de conocimiento que cambió la historia? La Atlántida, el secreto revelado.